Hola, ¿qué tal, estimados suscriptores? Espero se encuentren muy bien y les doy la más cordial bienvenida a este nuevo capítulo de la serie dedicada a los sofistas. En esta ocasión nos vamos a centrar en Calicles, uno de los sofistas que pertenece a los llamados defensores de la fisis en esta dicotomía fisis-nomos o en esta antítesis entre naturaleza y convención. La intervención de Calicles en el diálogo Gorgias, en el diálogo platónico Gorgias, especialmente en 482 y los fragmentos de Antifonte procedentes de su escrito sobre la verdad, pues son probablemente los dos textos en los que la antítesis physis nomos se formula con mayor precisión conceptual. La crítica de la ley puede hacerse desde presupuestos muy diferentes, según se subrayen los rasgos de identidad o, por el contrario, de diferencia y desigualdad que hay en la naturaleza. En el primer caso, la oposición entre naturaleza y convención se interpreta de acuerdo con criterios igualitarios, mientras que en el segundo, lo que suscita la crítica es, por el contrario, la igualdad artificial que introduce la ley en contra de los derechos del más fuerte. Ya hemos visto que en Hipias se inicia una corriente de tendencia igualitaria y humanitaria que rechaza las diferencias entre nacionalidades como una distinción basada en el nomos. El texto de Antifonte, que comentaremos más adelante, independientemente de la afiliación ideológica del autor, demuestra que esta antítesis se utilizaba también para cuestionar las diferencias entre nobles y plebeyos, o entre griegos y bárbaros. En esta misma línea pueden citarse los nombres de Licofrón y Alcidamante, que pertenecían probablemente a la escuela de Gorgias. Aunque sabemos muy poco del primero, un fragmento de Aristóteles nos transmite la noticia de que, según Licofrón, de acuerdo con la verdad, no difieren en nada los innobles de los nobles. Por lo que se refiere al Alcidamante, Aristóteles se refiere a él en la retórica, en el libro primero, capítulo 13, en el 1373b18, precisamente en el contexto de su discusión sobre las leyes no escritas. Estas son, para el estagirita, las leyes comunes que están basadas en la naturaleza, y cita, entre otros ejemplos, la afirmación de Alcidamante de que Dios dejó a todos los hombres libres y la naturaleza no hizo esclavo a ninguno. Sin embargo, la antítesis physis nomos adopta un sesgo antigualitario en la visión que tiene Calicles al respecto. En Calicles tenemos un personaje que solamente aparece en el diálogo de Platón, porque cuando Aristóteles lo cita, deja bien claro que se trata del que figura en el Gorgias. Esto lo encontramos en las refutaciones sofísticas en el 173a8 de Aristóteles. Platón lo caracteriza con tal destreza dramática que algunos especialistas lo han considerado una figura histórica, mientras que otros han visto en él una máscara tras la que Platón ha querido representar a algún personaje de la época, como Critias o Alcibiades, entre otros muchos que se han propuesto. No se trata de un sofista porque desprecia a los que dicen enseñar la arete. Esto lo podemos ver en el diálogo platónico de Gorgias 519e-520a. Pero está sometido, o mejor dicho, asociado con ellos. Gorgias se aloja en su casa y Calicles admira su dominio del arte retórica, que desearía aprender para lograr el éxito que ansía en su carrera política recién iniciada. Aunque no pertenezca propiamente a la sofística, nadie duda de que Calicles defiende ideas de la época que habían recibido la influencia del movimiento sofístico. El contexto de su intervención viene determinado por la discusión que ha tenido lugar anteriormente y en la que Sócrates ha intentado refutar a Apolo, haciéndole ver que es mejor sufrir injusticia que cometerla. Calicles entra en escena para dejar claro que existen dos sentidos del bien y de lo bello, porque en muchos casos la naturaleza y la ley son opuestas entre sí. Confróntese el 482e5-6 del diálogo platónico Gorgias. Pretende desarticular así la estratagema dialéctica de Sócrates, que consistió, a su juicio, en refutar a Apolo
confundiendo ambos sentidos. Pero de acuerdo con Calícles, cometer injusticia es peor que sufrirla solo desde el punto de vista de la ley, porque por naturaleza es peor sufrirla que cometerla. Por naturaleza, todo lo que es más feo es también peor. Lo que Calícles quiere decir con esto es que la perspectiva de la moral convencional no coincide con los intereses del individuo, ya que para éste es peor sufrir injusticia que cometerla. Los términos bello, kalos y feo, aiskron, tal como fueron utilizados en la discusión entre Polo y Sócrates, expresan aprobación y reprobación social, y en realidad, desde el punto de vista de Polo, no pueden identificarse sin más respectivamente con lo bueno, agatos, y lo malo, kakos, porque los primeros representan la perspectiva de la moral comunitaria, mientras que los segundos expresan para él lo que resulta ventajoso o perjudicial al individuo. La aportación de Calícles, para hacer frente a la argumentación de Sócrates, consiste en afirmar que frente al significado que aquellos términos tienen, por nomos, hay también un sentido por naturaleza, que es contrario a la moral comunitaria. Lo que hizo Sócrates a su juicio fue confundir ambos sentidos y aprovecharse de ello para que su interlocutor incurriera en contradicción. De esta manera, al afirmar que sufrir injusticia es más bello que cometerla, fue obligado a conceder que era también mejor. La moral comunitaria es igualitaria y sostiene que intentar tener más que los demás es injusto y feo, y a esto lo llaman cometer injusticia. Confróntese 483c. Pero la ley de la naturaleza afirma precisamente lo contrario. Lo justo es que el mejor tenga más que el peor y el hombre superior más que el inferior. Confróntese el 483d 1-2. Por tanto, lo más bello desde el punto de vista de la naturaleza es rebelarse contra todas estas leyes contrarias a la naturaleza. Confróntese el 484a5, que predican la nivelación y la igualdad de derechos. Calícles basa su idea de la naturaleza en el comportamiento animal y en el conocimiento de la historia que ha proporcionado sobre el derecho que regula las relaciones entre los estados. En ambos dominios, lo justo es que el fuerte domine al débil y tenga más que él. Esta es la ley, dice Calícles, en la que se basaba Jerjes cuando mandó sus ejércitos contra Grecia. Confróntese el 483d6. Inevitablemente hay que recordar en este punto el diálogo entre los atenienses y los melios, recogido en la obra de Tucídides, para constatar que las palabras de Calícles reflejaban no sólo una teoría de influencia sofística sobre la naturaleza de la moral, sino también la experiencia de la realidad social que habría proporcionado el imperialismo. Los atenienses, que querían imponer a los melios el abandono de su neutralidad, afirman que en el discurso humano lo justo entra en consideración cuando las fuerzas están igualadas, ya que en los demás casos los más fuertes hacen lo que está en su poder y los débiles no tienen más remedio que aceptarlo. Se trata de una ley, nomos, dotada de una validez universal e impuesta por necesidad natural, hipoficios anagkaias, según la cual el más fuerte impone su poder. Confróntese Tucídides V 105. La moral comunitaria se basa para Calícles en el interés de los débiles y la multitud, que son los que en beneficio de sí mismos establecen las leyes y prodigan alabanzas y censuras. La prédica socrática le parece propia de una moral de esclavos, porque no es propio de un hombre dejarse ultrajar impunemente, sino de alguien inferior para quien es mejor morir que vivir. Confróntese el 483b2 del diálogo platónico Gorgias. Toda la moral y las leyes de la polis, con su sentido igualitario, han sido ideadas como una trampa para domeñar a los hombres superiores, a los que esclavizamos con hechizos y encantos, diciéndoles que hay que poseer lo mismo que los demás y que esto
es lo bello y lo justo. Confróntese el 483E-484A, donde se señala lo siguiente. Cito: pero yo creo que si surgiera un hombre con una naturaleza suficientemente poderosa, derribaría, haría pedazos y se quitaría de encima todos nuestros engaños, escritos, sortilegios y encantamientos, y todas esas leyes contrarias a la naturaleza. Se rebelaría contra nosotros y nuestro esclavo se mostraría como Señor. Y entonces resplandecería la justicia de la naturaleza. Confróntese el 484A 2-B1. Parece claro que la crítica del nomos, desde posiciones como la de Calícles, está basada en una reacción frente al igualitarismo de la democracia ateniense, que parecería excesivo a los ojos de oligárquicos y conservadores. Calícles es amigo de Andrón, que estuvo involucrado en la revuelta con los 400, y aunque intente aparentar hipócritamente un desmedido amor al pueblo, su posición es en realidad contraria al espíritu de la democracia ateniense. Calícles representa al demagogo sin escrúpulos que cree formar parte de un grupo de elegidos cuya audacia e inteligencia para el gobierno de la ciudad le da derecho a todo. Confróntese el 491C 6-D del diálogo platónico Gorgias. Desde el punto de vista de Platón, era el peligro que encerraba la enseñanza de los sofistas, porque algunos de estos, como Gorgias, se habían contentado con transmitir un instrumento moralmente neutro, como la retórica, sin advertir que en manos de desaprensivos podía producir efectos desastrosos sobre la comunidad. Como ha dicho J. de Romilly, de los viejos maestros prudentes a los jóvenes arrogantes llenos de impaciencia existe una continuidad cuyo punto de ruptura no es fácil de situar. La crítica del nomos, que se había inspirado en una ideología humanitaria, de acuerdo con Adrados, había liberado al individuo de una conducta mimética frente a normas prerracionales, pero podía producir también la eliminación de los viejos valores sin sustituirlos por otros que hicieran posible la vida en la polis. Hablando estrictamente, como han sostenido algunos autores, no hay inmoralidad sino un rechazo del derecho convencional en favor del derecho natural. Ahora bien, tal como Platón lo presenta en el Gorgias, Calícles defiende un concepto irracional de naturaleza humana, ya que para él lo justo y bello por naturaleza consiste en permitir que las pasiones se hagan tan grandes como sea posible y no contenerlas, sino ser capaz de servirlas con valor e inteligencia. Confróntese el 491E-492A del diálogo platónico Gorgias. La virtud y la felicidad vienen a identificarse con la molicie, la incontinencia y el libertinaje, mientras que la justicia y la moderación no son más para él otra cosa que leyes contrarias a la naturaleza. Por eso, a nuestro juicio, en la práctica se incurre en inmoralismo, porque no se ve cómo una moral fundada en tales principios puede articularse con facilidad en la forma de una nueva regulación de la vida en comunidad. Muchas gracias por su atención, por quedarse hasta esta parte del capítulo. Y bueno, vamos a continuar en el siguiente con otro exponente de los defensores de la fisis llamado Antifonte, ya que bueno, en esta línea que vamos explorando desde Hipias, pasando ahora por Calícles, estamos viendo justamente la contraparte, la respuesta, digamos, de algunos de los sofistas respecto a esta antítesis entre fisis y nomos, es decir, entre naturaleza y convención. Y ahora vemos cómo dentro de estos exponentes defensores de la fisis, de la naturaleza, existen también diferencias notables.
desde una defensa por parte de Hipias de cierta igualdad natural hasta una especie de radicalización de cierta permisibilidad en las cuestiones morales, atribuyendo hasta cierto punto una especie de inconsistencia en su establecimiento para generar pues una crítica bastante polarizada al respecto. Pero bueno, como señala el propio Vallejo Campos, finalmente esto no termina de situar ninguna propuesta lo suficientemente sólida por parte de alguien como Calicles para sustituir estos valores morales por algo más que realmente funcione para establecer una vida en sociedad lo suficientemente armoniosa, armónica, lo suficientemente útil para que ésta funcione. Bueno, pues les agradezco mucho y nos vemos en el siguiente capítulo.